Emocionada, muchas gracias. Esta sesión de lujo con las mejores. Ay, qué linda. No, no, no. La verdad es que nos conectamos unos minutitos antes porque todo el mundo queríamos como que también desahogarnos un poco de esta gran lectura. Debo decir que, bueno, tú ya sabes, personalmente tú eres una de mis favoritas. Creo que eres Mm, una de las escritoras más talentosas de México y concuerdo con muchas chicas de aquí que vamos a leer todo lo que saques. O sea, todo lo que publiques, vamos a estarte leyendo. Y pues bueno, aquí en esta historia, pues encontramos una novela con personajes que sufren muchísimo, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con las chicas que vayan levantando la mano para que empecemos de lleno porque sé que hay bastantes preguntas. Yo solamente quiero comentarte algo. En la presentación de Una grieta en la noche en Guadalajara, yo te pregunté sí, qué otro tema era que tú querías escribir y dentro de los temas que comentaste fue sobre moda. Y aquí en la sí. novela vi que pusiste lo de corte y confección y de cómo pues aquí una de las protagonistas pues le encantaba eso de la costura y se le daba. Entonces no sé si este tema lo tocaste por eso o si todavía planeas hacer alguna otra novela que toque el tema de la moda. Ay, pues muchas gracias por el espacio. De verdad estoy súper emocionada porque eh, es como, no sé, es como estas bandas de rock donde seleccionan a los mejores integrantes de todas las bandas y se hace algo increíble. Entonces estoy súper, súper emocionada de estar con ustedes. Muchas gracias por ser las primeras. Es el primer club de lectura ya, Club, en el que está esta bonita y pintoresca novela. Eh, bueno, para empezar, hay bastantes cosas que tienen que ver conmigo dentro de la novela sin tocar el tema principal, y una de ellas fue la configuración de los personajes. No puedo decir que soy 100% Nancy o 100% Lucero porque no es así. Sin embargo, creo que en mi adolescencia yo era muy del tipo Nancy, era una adolescente pues bastante pesadita porque como tenía buenas calificaciones pensaba que, pues lo típico, siempre somos esos adolescentes nefastos y algunos continuamos siéndolo en la edad adulta. El caso es que con lo de Lucero, también fui esa adolescente que coleccionaba todas las revistas, la revista Tú, la revista Por Ti, los jueves de revistas, son cosas que yo vivía, entonces tenían que estar en la novela de una forma u otra. Y era mi manera de ver la adolescencia. Sobre la moda, creo que si yo no hubiera estudiado literatura y hubiera tenido la capacidad económica y la movilidad para estudiar moda, lo hubiera hecho porque es algo que me encanta. Eh, yo en la secundaria no llevé corte y confección porque no había, pero había un taller de manualidades para las niñas que no quisieran estar en el taller de agricultura, que era mi especialidad. Entonces de ahí también viene esto, viene de una mezcla de muchas cosas. De hecho también yo todavía cuando vivía con mi mamá tomé un par de clases en la parisina para usar la máquina y todo, para hacer el patronaje y demás. Luego no pude continuar con esas clases, pero son cosas que yo ya conocía y que para mí eran muy importantes. Entonces necesitaba también que estas adolescentes tuvieran esa identidad. Me puse a pensar qué me gustaba cuando yo tenía su edad, cómo pensaba, qué cosas hacía, lo de ir al ciber, o sea, todo eso. Para mí también escribir esta novela tenía mucho que ver con mi forma de sentir y de pasar por la adolescencia, y creo que eso me ayudó muchísimo a conectar un poco con la parte adolescente y con todos los miedos que ellas van a ir experimentando a lo largo de toda la historia. Miedos, pero también eh, con esa pasión por la vida, porque Lucero, a pesar de todas las circunstancias terribles por las que atraviesa, pues es una chica que quiere salir adelante y quiere dedicarse a ser diseñadora de modas o por lo menos a ser costurera. Sí, no, me encantó. De hecho, digo, quitando todo el tema terrible de la trata y demás. O sea, pusiste los 2000 en todo su esplendor y yo durante, o sea, El te- literal, sus 2000 fueron mis 2000. O sea, yo sentí que viví, que pude ser una compañera de ellas y eso también es muy importante, ¿no? Pero sí, totalmente. No, voy a cederle la palabra a Rosita, porque sé que va a haber muchas preguntas y quiero que se aproveche mejor el tiempo. Entonces, adelante, Rosita. Buenas noches, Laura. Qué gusto Hola, volver a verte. sí. Ojalá puedas volver a venir por Veracruz otra vez.
Ay, me encantaría. Yo creo que será el Y próximo año. llenar el curso de ese día porque Sí. hice la tarea, entonces hace falta que vengas a ver qué tal nos quedó la tarea. Yo encantada, lo hicieron súper bien. Oye, qué gusto, me da mucho gusto ahora sí poder leerte y me encantó el libro. Y yo quisiera preguntarte qué tanto de la historia de ficción y qué tanto de la historia sí pudiste investigar y hacer entrevistas de alguna manera con, sobre todo con padres que hayan tenido la pérdida de sus hijos o les hayan secuestrado a los hijos. Gracias, Rosita. Y también muchas gracias por estar aquí. Fuiste de las primeras, igual en conocer la primicia de esta novela Sí, cuando sí, nos vimos sí. a luz. Uy, bueno, no tuve ningún tipo de investigación de tú a tú con víctimas o con chicas que hayan salido tan lamentable. Mi trabajo fue 100% una investigación yendo a fuentes periodísticas, yendo a textos de personas que ya habían investigado el tema, porque hay muchísimo. Y la investigación yo la hice hace muchos años, cuando, de hecho antes de escribir Niebla Ardiente, fue la investigación que me ayudó para escribir Niebla Ardiente. Pero yo sabía que había algo más, entonces mientras investigaba para Niebla me daba cuenta de que el tema continuaba llevándome un poco hacia todo esto. Eh, Fue bastante difícil porque tuvo que llegar el momento en el que yo pusiera un alto a seguir buscando información, que si nosotros ahorita abrimos el Google y ponemos estos temas, nos sale de todo. Entonces, toda la información siempre está ahí y lamentablemente se sigue dando más cada día. Todavía hace muy poco vimos acerca de la liberación de unas chicas en Playa del Carmen y siempre, siempre está este tema. Yo puedo decir que es una historia 100% real, basada en múltiples historias. Es una novela también polifónica. Sin embargo, Lucero y Nancy como tal no existen, tampoco Dolores. Cada uno de estos personajes, ni Beto, son la representación de múltiples Betos que andan por ahí, de muchísimas Nancy que son sustraídas de su hogar sin pensar en las consecuencias de varios de sus actos, porque pues al final es la adolescencia. Y también de muchas Lucero que por una situación u otra terminan siendo entre víctimas y victimarias. Así que es una novela compuesta 100% de realidad, aunque esta historia en específico no es tomada de un solo caso, sino Y de me, múltiples. y me hiciste volver a mi adolescencia y recordar mi tiempo de niña, de adolescente en secundaria, porque yo sí estuve en el taller de corte y confección, entonces a mí sí me tocó hacer varias cositas y sobre todo en el primer año me tocó hacer la canastilla para los bebés que es lo primero que haces, ¿no? Y me encantó que hayas tenido ese guiño y que una de las protagonistas le haya gustado la costura y eso me gustó mucho. Hay Muchas muchas. gracias. Y yo también me acuerdo que cuando yo era niña los uniformes no eran de un almacén. Yo, aparte, yo crecí en un lugar muy pequeño, no eran en un almacén, eran uniformes que te hacía la señora vecina y tú llevabas tu tela con tu abuelito, con tu mamá y ahí, a mí eso siempre me fascinó. Yo era la niña que recogía los retazos y luego hacía ropa para las muñecas. Es algo que conozco de toda la vida y sentía la necesidad de que estuviera en uno de mis libros. Y bueno, esperarte por Veracruz para que ahora sí me firmes mi libro, porque en esta ocasión lo compré en digital, pero si avisas que vienes, yo voy a que me lo firmes. Yo encantada, espero que sí, que sea pronto. Oye, Laura, ¿en tu secundaria llevaste el clásico uniforme rosa para primero, azul para segundo y guindo para tercero? ¿O era un uniforme aparte? Porque yo estuve en una escuela secundaria general, yo estuve en una técnica agropecuaria, entonces en mi Ah, secundaria ok. era de criar cochinos, sembrar, carpintería, taller de mecánico, era azul, 100% azul, pero en la otra secundaria, ahí sí era donde daban corte y confección, tequimecanografía y computación, sí era rosa, azul celeste y guinda. Sí, es que yo fui también a general y sí me tocó eso y Sí. sí me tocó ir con una costurera a que nos hicieran los uniformes, o sea, no los vendían hechos como ahora, ¿no?
Entonces sí, es que sí genera mucho como volver a esos tiempos. Claro, los 2000 fueron parejos, yo creo. Sí, sí, totalmente. Vamos con Pati. Hola, hola. Hola, 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 pues mira, me da mucho gusto conocerte. Es la primera vez que leo alguna de tus obras. Ahorita aquí con las demás compañeras pues, hablando de tus otras obras, pues ya se me antojó obviamente leer más de tus obras, ¿no? Primeramente, pues te felicito, la verdad. Es un tema muy crudo y lo que me gustó de tu libro no es el tema, sino el cómo lo llevas. Cómo es Sí, un tema, la verdad, tan crudo. Podía seguir leyéndolo y a pesar de que cada vez tu corazón se iba haciendo así más pachichi, pues te enganchaba. Entonces, de una manera muy sencilla, pero justamente lo sencillo dirán los dibujantes, es lo más difícil de hacer, una manera sencilla de poder dar ese tema, ¿no? Primero, antes de la pregunta como tal, por ahí escuché en un podcast que ibas a venir en Morelia en agosto o octubre, por ahí. Si yo soy de Morelia, ¿para cuándo vienes? sí, voy a estar en Morelia, pero yo creo que será entre agosto y septiembre, porque todavía estoy planeando esos meses. Pero sí, sí es Ah, un ok. hecho, voy a Patio. Perfecto, por acá te veo para la firma del libro también. Oye, y me pregunta, bueno, sí, efectivamente, como lo habías comentado ya anteriormente, es ficción, entre ficción y pues una realidad, pero que en la final de cuentas las historias son ficcionadas. Pero aún así, pues tú mencionas poblados muy concretos de Tijuana, poblados pequeños, o sea, en donde pues sí puede ser una realidad todo esto, ¿no? Mi pregunta es, ¿no te da miedo el haber mencionado poblados tan concretos, a pesar de que los nombres sean ficción, pero que en esos poblados tan pequeños como que ahora quien leemos tu libro, volteamos a verlos como que vamos a ese pobladito, no un estado, una ciudad, sino pobladitos? Nunca me en esa cuestión de decir, que levantaste la mano de esas áreas, decir, hey, ¿qué pasa Sí. esto? Gracias. Gracias, Pati. Honestamente, no sé si voy a presentar el libro ahí en Tlaxcala. Sí me da un poco como de cosa, porque, bueno, al final sí asusta un poco cuando eres autor de este tipo de literatura. Pero siempre he pensado con lo que yo hago, con mi papel como autora de ficción, que el hecho de que sea ficción a los escritores nos mantiene un poco a salvo, o sea, nos blinda de cierta manera. Si fuese periodismo de investigación, no es así. Sabemos que cualquier periodista de investigación que firma con su nombre, incluso cuando es un periodista de investigación que firma a nombre de la editorial del periódico, se pone en un riesgo enorme. Y algo que he aprendido es que creo que la gente que intenta hacer daño no toma en cuenta la literatura, toma en cuenta periodicazos o notas en la televisión, pero la literatura, pues para ellos no es algo que valga la pena, pero para nosotros sí es algo que valga la pena, porque nosotros nos acercamos muchas veces a estos temas a través de los libros de ficción, porque como les decía, toda la realidad está ahí, hay múltiples investigaciones, hay documentales, hay de todo, hasta bromean con eso, y nos cuesta también trabajo acercarnos a esa realidad 100% de este lado, del lado fidedigno. Entonces creo que voy lidiando un poco con el hecho de que son temas muy difíciles, pero a mí me ayuda mucho tratarlos a través de la ficción. Sí, muchas gracias, Laura, pues excelente libro. Gracias. Gracias. Estaré en Morelia pronto, espero. Muy bien, vamos con Heidi. Hola Laura, qué gusto volverte a encontrar. Yo, desde que lo anunciaste tu libro en Instagram, yo sé, no sé qué tenga que ver la portada contigo, pero yo vi esta portada y dije, ¿es Laura escribiendo este libro con ojos llorosos? Ya luego me llegó, lo leí y dije, es Laura escribiendo este libro con sus ojos llorosos. No sé quién sea la de la portada, no sé, pero no me importa porque para mí eres tú. Yo te digo que este libro no es una lectura que se disfrute. Exactamente. Sin embargo, yo no podía parar de leer y de sufrir. qué horror de historia. Lo peor es que es real porque Tlaxcala es real. Y recuerdo a Olivia Teroba hablar de este tema también, y ella sí es de Tlaxcala y sabe de lo que estaba hablando, no es una novela. Y Claro. eso pues todavía lo hace más difícil, ¿no? De leer.
todo el libro es ansiedad, desánimo, desesperanza, frustración, puro sufrir todo el libro. Pero te digo, yo no lo podía soltar. Me impresionó mucho la juventud de los malandros estos, el Beto. Sí. El gordo, que era el mayor y que era el señor, tenía 20 y pocos. O sea, no puedo creer la maldad de esa gente que también son hijos de mujeres y son hermanos de mujeres y papás. No trato de entenderlo porque no podría, ¿no? Mi pregunta es, yo me quedé rota después de leer este libro. ¿Cómo quedaste tú después de hacer la investigación y de escribirlo? Porque yo nada más lo leí, y lo leí en 3 días, no sé cuántos, pocos, porque te digo, no lo podía soltar. Pero ¿cómo sufrí? Y yo también soy de las que, por otro lado, en segundo y tercero de secundaria llevé corte y confección. Y desde entonces coso, porque me encanta. Y también les hacía vestir, cogía los pedacitos de mi abuela y de mi mamá que usaban ellas, que eran costureras, que también cosían, no eran costureras, pero cosían, y hacía vestiditos a mis muñecas también. Y ahora me hago mi ropa, y la de mis hijos, y lo de todos, porque desde entonces coso. Entonces, sí, yo me encontré a mí misma en secundaria con Lucero y con Nancy en el taller de corte y confección, que era 3 horas. Y me encantaba, ahí aprendí yo a poner cierres y a todo, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu libro, ¿cómo quedaste después de hacer este libro tan difícil? Ay, Gedi, pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, he de confesarles, para empezar, que les decía que la investigación fue durante la escritura de la novela anterior, entonces era material que yo ya tenía, pero mientras escribía Niebla, que yo ya sabía qué quería hacer con Niebla Ardiente, qué temas tocar, hacia dónde orientar esa novela, tenía mucho más en mente sobre este tema, sobre el secuestro juvenil, sobre la adolescencia, la trata de mujeres, todo lo que está aquí. Entonces creo que a mí también me sirvió mucho tener un pequeño tiempo entre Niebla Ardiente, luego vino Una grieta en la noche y esta novela. Y me costó muchísimo trabajo también tomar decisiones. ¿Qué voy a decir y cómo lo voy a decir? ¿Cómo no voy a victimizar a las víctimas y cómo no las voy a revictimizar una vez que esté tratando esto? Y creo que yo ya no digo tanto visibilizar la violencia, porque la violencia es lo más visible en nuestro país y la violencia hacia las mujeres es una cosa brutal. Es simplemente darle un tratamiento distinto, que era lo que yo intentaba hacer con ficción. Porque les decía, en temas de no ficción vemos todo y sabemos todo y nos estruja el estómago, pero en en la ficción podemos hacer uno que otro cambio y darles posibilidades diferentes a las personajes de aquí. Me dejó devastada la investigación y me dejó devastada la escritura de la novela. Incluso era una novela que yo no sabía si iba a publicar. Al final la publiqué porque, pues bueno, también es parte de lo que yo hago, dar a conocer mi trabajo y la novela ya estaba lista también cuando empecé a moverla. Pero no era una novela, creo que hasta ya ahorita me cayó el 20 de que la novela existe, que ya tiene lectores, que estoy contenta con el resultado de lo que escribí. Me gustó al final en términos técnicos, porque pues a nadie le gusta hablar de esto, pero no era algo que me entusiasmara precisamente por el tema. Yo no pensaba en esta novela con ilusión, pensaba en esta novela como una necesidad de escritura. Entonces también fue lidiar con todos esos sentimientos en contra, porque pues eso es algo horrible y lo has dicho, no es una novela que te deje contento, no es un comfort book de, ay, vamos a leer con las amigas, abrazarnos y ser felices. No es esa novela, yo la entiendo. Es una novela difícil que estoy segura de que muchos lo van a dejar a la mitad y también lo comprendo como lectora, pero es una novela que para mí dice mucho porque habla acerca de muchas personas que a veces no volteamos a ver, aunque sepamos cuál es su historia. Fue difícil su escritura, fue complicado también revisar uno y otro detalle. Y a mí también me dejó helada saber qué edades tienen muchos de ellos. No mentí para nada en las edades. De hecho, creo que también fui un poco bondadosa porque luego sabiendo la circunstancia familiar, sociocultural, las abducciones que hace todo este enorme sistema, la gente joven para convertirlos en lo que se convierten más adelante, uno se queda helado conociendo que son niños.
pero son niños que ya hacen esto. Entonces sí, o sea, igual que se sintieron ustedes, yo me sentí todo el tiempo también tomando estas decisiones. Y ya cuando terminé la novela pensé mucho si la iba a publicar o no. Y al final pues sí, la publiqué, no por dinero ni mucho menos, sino porque creo que también es hablar de un tema que, ¿por qué no decirlo yo si otros autores han escrito al respecto? Bueno, yo no concuerdo contigo en que habrá gente que lo deje a la mitad porque no lo puede soltar. Sufres todo el tiempo. Yo ya sabía que no iba a tener final feliz esto Ujú, y sin embargo no pude soltarlo. Entonces no creo que alguien lo deje al final porque necesitas llegar al final. A claro. pesar de que sabes que no es un final feliz, como en Niebla Ardiente, que sí nos dejaste una puertita ahí para una esperanza, no sé, ¿no? En este sabemos que no, y sin embargo es un libro que te atrapa, y te atrapa y lo acabas rapidísimo por el lenguaje que usas tan sencillo que me imagino que es lo más difícil, ¿no? Escribir tan Sí. sencillamente debe de ser súper difícil para que el libro fluya como fluye, a pesar del tema. Pues yo te seguiré leyendo, Laura. Mucho gusto en haberte leído, aunque sea un libro tan duro. Muchas gracias. Y sí, o sea, yo comprendo que estos temas son complicadísimos. Eh, los lectores también dividimos nuestras lecturas por placer, a pesar de que estemos sufriendo. Y pues así fue también la escritura. En ningún momento sentí placer, así, placer escritoril de, voy a contar tal cosa. No, yo sentía como muchos nervios, cómo voy a todo el tiempo, eh, cómo voy a decirlo, qué voy a decir, hasta dónde. O sea, sí fue un proceso técnico pesado. Muchas gracias, Laura. Es Bien, que gracias, Heidi. Y vamos con Iliana. Ok, hola Laura, mucho gusto en conocerte. Estoy aquí gracias a mi amiga Patti Bernal que anda por ahí entre la cámara, porque yo no conocía tu libro. Ella fue la que me introdujo a todo esto. Este, He de refutar un poco la última idea que tuvo Heidi, de que dijo que es un ujú, libro que no se suelta. Yo es un libro que es muy personal para mí, porque yo viví una historia personal parecida. Entonces, es un libro que cuando lo vas leyendo te vas identificando con un personaje, entonces dices, ya no quiero más, porque te claro. acuerdas, porque lo recuerdas y porque dices, no quiero y ya no quiero continuar, o sea, ya no quiero continuar en eso. Y eso me pasó a mí. Yo se lo comenté a mi amiga Patti, porque también tenemos un círculo, que es un libro que me pegó demasiado porque me identifiqué, ¿no? Gracias al cielo, al cosmos, a lo que sea, estoy aquí con ustedes, estoy como presente, este, pero vamos, es algo que supera la ficción, porque le das voz a quienes a lo mejor por alguna u otra circunstancia no tenemos la mano lectora para escribirlo o también no nos hemos sido escuchadas. ¿Por qué? Porque así sucede. Desgraciadamente así pasa. Y hay muchos vetos de muchas edades, sí, muy, muy jóvenes. A mí me consta, te lo juro que me estaba leyendo y los estaba leyendo y no sabes cómo me marcó. O sea, yo sí tuve ese lugar en la herida para mí, o sea, para Iliana. Me recordó también un poco porque no sé si alguna ha visto Perfume de Violetas, la película, pero desde niña yo le tenía un pavor a la secundaria con el uniforme verde. O sea, cuando yo iba a la primaria yo le decía a mi mamá, por favor, no me metas a una secundaria con uniforme verde porque a mí me daba miedo que me fuera a pasar lo que sucedió con esas chicas, porque es una historia crudísima en donde son adolescentes, en donde ves todo el entorno que pasa. Y bueno, ¿cuál fue el cambio? Que no estuve en una secundaria de uniforme verde, pero estuve en otra secundaria en donde pasó completamente lo mismo que le puedo pasar a Lucero, le puedo pasar a Nancy. Yo te agradezco mucho que seas la voz de aquellas que estamos aquí, de aquellas que ya no están aquí tampoco, de aquellas que sí, que nos enoja, pero que también nos identificamos con cada una de las historias de ella, que a lo mejor ahorita en algún futuro vamos a ser Dolores, pero como mamá. Quiero que seamos como mamá.
no como aquella que busca a su hija. Que seamos Lucero, pero con esa inocencia, más no con esa inocencia que nos deja al lado de un violentador. Y que seamos Nancy, pero también con la ilusión de llegar a ser algo, de llegar a ser como con ese amor que ella profesaba. Y bueno, ya después de todo este preámbulo, todo triste y así, mi pregunta es la siguiente para ti. Eh, yo obviamente quedé, pues sí, devastada por Lucero, pero también por Nancy. Nancy, porque ella se quedó con su abusador, porque no supo escapar de ahí, porque no supo, pues, cómo hacerlo, ¿no? O sea, no tuvo como las herramientas necesarias, estaba tan ensimismada en todo eso. Entonces, mi pregunta es, si tú pudieras o si tú tuvieras la posibilidad de ver un panorama más hacia Nancy, ¿qué cambios le darías a ella o qué puedes decirnos hacia ella? Ya sea como escritora o como persona, si Nancy existiera, obviamente, porque yo sé que Nancy, hay muchas Nancys en el mundo que existen, Sí. que están con su abusador, que siguen ahí, que lo siguen a través del tiempo. Entonces, esa es mi pregunta para ti. Gracias, Eliana. De verdad me deja fría todo esto. Yo sé que la lectura de un tema tan fuerte no es sencilla para nadie. A mí también me pasó cuando leía a Lidia Carrión, que iba llegando a partes tan difíciles de su libro La fosa del agua, que lo cerraba y salía a caminar y salía a hacer otras cosas y lo tomaba y avanzaba un poquito, lo volvía a cerrar, no porque haya sido mis circunstancias, sino porque conozco todo eso. Y, y también muchas veces sentimos un poco de culpa por no hacer lo suficiente o por estar en otra posición. Eso es terrible, pero creo que es peor no sentir nada al respecto. Y por eso te agradezco muchísimo que nos compartas esto. Al final es algo íntimo, pero también es un tema de resiliencia y de dar testimonio y de volver a levantar la voz. De hecho, ahorita quería comentarles también que por eso el libro dice la voz de Dolores y habla Lucero y así, porque se trata de retomar la voz para las mujeres que, pues ante un hecho de este tipo, no pueden decir nada. Y volviendo un poco a tu pregunta, también lo dijiste muy bien, la persona que se queda con su abusador, porque lamentablemente algunas personas, hombres, mujeres, niños también, solo conocen el abuso o solo conocen el abusador, o es tanto el miedo, ya no el síndrome de Estocolmo, sino es tan fuerte la situación que están viviendo y el abuso y todo lo que conlleva, que no pueden accionar y es lo que le sucede a Nancy. Lo único que hace es hacer así, soltarse y dudar y no saber qué hacer y al final no tiene fuerza no tiene la fuerza que tiene Lucero para sobrevivir. Entonces yo creo que sí, o sea, imaginármela como la niña que era al principio, soberbia, chocante, pero al final una niña libre. Eso era lo que a mí me hubiera gustado para ella. Sin embargo, también en la medida en la que iba desarrollando ese personaje me daba cuenta de cuáles eran las fortalezas de cada uno. Y el instinto de supervivencia siempre estuvo en Lucero. Nancy simplemente se dejó ir. Entonces también eso es lo que pasa. Y estudiando mucho, bueno, no mucho, porque yo no estudié psicología, pero sí estuve estudiando un poco para tratar de forma respetuosa estos temas de acuerdo a los personajes y lo que están viviendo es algo que sucede. Entonces las víctimas no es que quieran permanecer, es que es lo que conocen y es lo que va a pasar con ellos. Así que si yo pudiera otorgarle algo a Nancy sería otra vez la ilusión de la libertad con todo lo que ella era, una muchacha presumida, una muchacha, lo que sea una muchacha al final, como muchas de nosotros hemos sido. Entonces, pues eso, darle el ansia por volver a ser libre. Perfecto. Pues mira, te agradezco otra vez por haber escrito algo así, eh, por darle la voz, precisamente eso, justo. Me quitaste la palabra porque es lo que te iba a decir. Le diste voz a cada uno de los personajes y a cada uno les diste una personalidad que, tanto como te digo, o sea, me identifiqué en cada una de las etapas. Quizá me hubiera gustado tener otro final, obviamente, pues sí, ¿no? O sea, yo sabía que el final iba a ser crudo, sí, pero quizá como ese plot twist que se necesita o esa esperanza que alguien necesita,
que requiere, porque en este país hay ocasiones en que eso es lo que necesitamos, esperanza. Entonces, pues de una vez más te agradezco, muchísimas gracias también a mi amiga Patti, por ahí, en donde quiera que esté, por haberme invitado a leerte, y pues estamos al pie del cañón contigo, y de verdad, muchísimas gracias. A ti, Liana, por una lectura tan valiosa. Muchas gracias, Iliana. Vamos con Liliana. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por el club. Es la primera vez que yo leo algo tuyo, Laura. Es muy difícil, un tema súper difícil, pero creo que por lo mismo que es difícil, siento que más padres deberían de leerlo, para estar súper pendientes de... Era increíble que sus papás no sabían quiénes eran sus amigos, no sabían a quién acudir, no sabían qué llevaba puesto. O sea, yo siento que es bien fácil decirlo tal vez desde el privilegio de no estar preocupado por un adolescente, Claro. pero sí siento que, ay, no sé, es un gran miedo no saber con quién hablan, con quién están. O sea, por ejemplo, mi hermana tiene una adolescente de 13 años y yo, o sea, sufrí muchísimo por el libro, pensando en ella, pero pues sí tratas de saber con quién se junta, con quién está, cómo iba vestida, no sé. O sea, son muchas cosas que tal vez nos parecen fáciles cuando no estás en la situación y la ves desde fuera, pero sí es muy difícil. Igual creo que no hubiera sido posible un final feliz para en ninguna situación, porque aún así te rescatan y cómo vives después de eso, ¿no? O sea, cuando Lucero está allá en la cárcel y sigue sin entender nada, dice, pues es que yo también estaba ahí en contra de mi voluntad. Para mí ella siempre fue víctima, o sea, inclusive desde su casa. O sea, no tenía un lugar seguro a quien acudir. O sea, su mamá jamás la apoyó, su papá, lo de su hermano. Es muy triste su historia, muy triste. A mí sí me quedó mucho la duda, la verdad, en cuanto a Nancy. Siento como que ella sí se fue con él porque quiso. O sea, como que ahí no fuiste muy clara y siento como que era para interpretación. Pero sí, no me queda duda en que Lucero fue víctima toda su vida, en múltiples situaciones, de sus papás, de la escuela, de las amigas, de Beto, de las autoridades. O sea, y Nancy sí me deja la duda de que siento que se fue con él porque quiso, que ya cuando estuvo no era lo que quería, obviamente, y no supo cómo escapar. Y pues nada, o sea, más que pregunta, muchas gracias por acercarnos a temas que basta ver el noticiero para saber qué pasa, pero no tanto de la forma tan linda y tan sencilla que lo escribiste. Muchas gracias, y pues quiero leer todo lo que has escrito. Muchas gracias. Gracias. Sí, Lucero era también una víctima de todo, una víctima prácticamente desde el nacimiento. Bueno, no desde el nacimiento, porque también recuerda esos episodios en los que su familia era una familia funcional, quizá una familia más cercana a las familias hegemónicas o que vemos todo el tiempo, pero tenía todo en contra, incluso la escuela, y ella lo menciona, que si sabían que se había juntado con Beto ya no podía seguir estudiando. Entonces, ¿cuál era su lugar seguro? Muchas chicas se salen de su casa por maltratos, se van con la familia del novio, son siendo menores de edad, y le cierran la puerta a la única posibilidad que pueden tener de aspirar a un espacio donde las respeten, bueno, donde deberían ser respetadas, que es la escuela. Entonces ella sufre todo tipo de violencia, sin embargo, intenta ser una sobreviviente todo el tiempo. Y la línea entre víctima y victimario es muy delgada, pero ella lo único que hace es tratar de sobrevivir. Y Nancy, por su contexto, sí actúa de forma diferente. Entonces también ahí quizá es quien puede en algún momento tomar decisiones, pero no las toma. Sea porque al final sí quiere estar ahí, porque se siente, como lo mencionan algunas de las chicas que están en el libro, como una princesa, o como lo que había dicho en su momento, porque simplemente ya no tiene la fuerza de tratar de ir contracorriente y simplemente se deja. Pero siento que es muy complejo también porque se trata de adolescentes.
y tratar de descifrar la forma en la que ellos pueden reaccionar ante estas situaciones es sumamente difícil. Muy bien, vamos con Patti otra vez. Gracias, Liliana. Y que ya que se pueda repetir, pero repite. Una Sí. pregunta, Laura, en tu investigación, supongo, o sea, lo que tuviste es otra cosa, ¿no? Hay varios casos, pero ¿dejaste hubo algún caso que dejaras fuera del libro? Algo que dijeras, no, esto no lo voy a poner porque a lo mejor es más fuerte todavía, o a lo mejor hubo cabos sueltos que no había indicios. ¿Hubo algún caso, alguna situación que no está en el libro, pero que sí se te vino a la mente, que por alguna cuestión decidiste no incluirla? Bueno, hubo algo que dejara fuera porque no cupiera o algo así, pero sí hubo algo que me ayudó a darle la forma que yo quería, que era comprender no el origen, pero sí comprender también esta línea de exportación que va del centro del país a Estados Unidos, y se ha escrito al respecto, se ha investigado. De hecho, hay una novela de Jorge Volpi que se llama Las Elegidas, que luego se hizo película, que habla al respecto, pero habla también acerca de estas redes de tratas de de personas, pero que no nada más son para explotación sexual, sino también para una especie de esclavitud en los campos de fresas en Estados Unidos. Y hay varios modelos, varios libros de investigación sobre la trata de mujeres en Estados Unidos, pero mujeres que provienen de aquí, del centro del país. Entonces, había muchísima información al respecto, pero yo no iba a escribir 100% sobre eso, porque pues, habiendo ya libros, bueno, que esos sigan siendo los libros. Pero sí me ayuda a comprender también cómo era esto, de qué forma preparaban a las niñas y cuáles eran las afinidades que tenían los captores con cierto tipo de víctimas. Y eso fue la verdad, bueno, en términos técnicos, una lectura que me ayudó mucho, pero en términos pues, personales, ojalá uno no tuviera que llegar a estar investigando todo eso. Gracias, Laura. A ti, Pati. Muy bien, vamos con Rosita. Bueno, otra vez. A ver, ¿qué es lo que lee Laura independientemente, aparte de lo que escribes, cuando estás escribiendo, qué es lo que a ti te gusta leer? Uy, bueno, cuando estoy escribiendo mis libros no leo nada, o sea, no leo literatura, únicamente leo, hago investigación, pero es que la investigación la hago durante mucho tiempo, entonces durante ese mucho tiempo que es mi vida normal, leo lo que a mí me gusta, la femenina, algunas cosas de historia, que también últimamente me inclino mucho a leer historia, pero en el proceso de escritura de mis libros, que es bastante breve porque ya tengo toda esta investigación detrás y ya sé cómo voy a escribir la novela, no leo nada. Únicamente trato de concentrarme al 100% en lo que estoy escribiendo. ¿Y qué libro de lo de tu investigación, qué libro te gustó más? O sea, de lo que estuviste leyendo durante la investigación. ¿Te apoyaste de algunos otros libros o de algo que te haya realmente gustado más, que hayas dicho, esto me gustó para seguir leyendo más o investigando más, a ver hasta dónde me puede llevar? Bueno, leí mucho sobre textos periodísticos, iba mucho a la hemeroteca, entonces ahí podía conseguir información al respecto. Libros como tal, no recuerdo, hay uno publicado en Tusquets que tiene que ver con la trata de mujeres. Es un libro como del 2013, pero no recuerdo el título. Fue justo el primero que leí, donde dice prácticamente cómo se manejan las redes de trata de personas, trata de mujeres aquí en el centro del país, y la relación que tienen estos, pues ya son cárteles con Estados Unidos. Comienza hablando acerca de las chicas que trabajan de forma forzada, tanto en Calzada de Tlalpan como en otras avenidas aquí del centro de la ciudad,
y su relación con Tlaxcala, con algunos núcleos en Oaxaca, con el Estado de México y eventualmente después de esos años de trabajo forzado aquí con las que se van a Estados Unidos. Pero no me acuerdo el nombre, está publicado en Tusquets. Debe ser algo de Padrotes o algo así, porque luego esos libros de investigación le dejan el nombre tal cual. Ok, ok, ya le doy paso a Gaby, si no me puedo quedar toda la noche aquí. Buenas noches. Ok, vamos con Gaby. Hola, Gaby. Hola, hola Laura y una disculpa por llegar tarde, pero bueno, la vez pasada en el live estábamos platicando que despertaste en mí un nuevo miedo como mamá, que es convertirme en una mamá buscadora. Toco Sí. madera porque nunca pase, eh, está muy de la fregada y lo decía ese día que yo agradezca que tengo hijos varones porque tienen menos posibilidades de que ellos desaparezcan por trata de personas, pero la posibilidad nunca llega a ser cero. Claro. Pero este fin de semana sucedió un terrible suceso con Ceci Flores, que es una mamá buscadora. ¿Qué opinas de esto en cuanto al contexto también del libro? Porque aquí también haces mención de las mamás buscadoras y y cómo le podríamos hacer nosotros desde tu perspectiva para poder apoyar a estas personas. Uy, bueno, también como lo platicábamos, Gaby, la posibilidad nunca es cero, lamentablemente. Pero sí hay un tema de género, siempre, siempre, por asuntos históricos, políticos, sociales, familiares, de todo. Eh, entonces, creo que también como sociedad está en nosotros poner sobre la mesa estos temas. Pero lo que pasa con Ceci, bueno, yo empecé a saber de las madres buscadoras no hace mucho, a pesar de que ya conocía un poco acerca del trabajo que se hace desde la sociedad civil, empecé a saber de ellas como colectivos organizados y con una tarea pues ya definida en cuanto a la búsqueda de personas, hace como en pandemia más o menos, porque supe de las madres buscadoras del Fuerte en Sinaloa. Entonces eso también me llevó a conocer el caso de Ceci Flores, y a Ceci Flores la conocí en una feria de libro, no en esta, sino creo que en dos anteriores. El caso es que me llamó mucho me llamó mucho la atención cómo ellas, bueno, tienen que organizarse y demás. El problema con esto es que, como señala una deficiencia del gobierno y de las autoridades, pues son señaladas de muchas cosas. Y en el caso de Ceci, que ha señalado puntualmente fosas y lugares de exterminio y demás, pues es violentada por las instituciones también al negarle su tierra de padrotes, exacto, al negarle eh, su apoyo, al aventarle cosas a la calle. Entonces, creo que nosotros también como sociedad civil, si no podemos apoyar de muchas formas, pues creo que nos corresponde no perjudicar. Estaba leyendo acerca de lo que sucedió con Ceci y me di cuenta de que todos o prácticamente todos los comentarios desacreditándola eran de hombres. Entonces eso creo que también nos dice algo de nosotros, en qué posición estamos, quienes siguen ejerciendo el poder, quienes siguen violentando, aunque no la agredan físicamente, pero siguen violentando con sus palabras y generando este odio hacia ella, porque ella es una de las más visibles, o creo que la más visible, pero también hacia muchos otros colectivos que no son tan sonados, pero están en el Estado de México, están en Veracruz. En Veracruz hubo muchísimos, están en Oaxaca, en el norte del país, y que vienen trabajando pues desde los años 90 o desde que la desaparición forzada fue denominada como tal. Pues sí, es una situación demasiado lamentable. Yo trato de que este miedo no me invada, pero obviamente es prácticamente imposible, sobre todo porque, como les decía, el mayor de mis hijos está justamente en esa edad, tiene 14 años y tampoco le puedo, pues, prohibir las salidas, simplemente es decirle, ¿sabes qué? Tienes que cuidarte y estas son las situaciones, ¿no? Eh,
pero insisto, te agradezco muchísimo por esta lectura porque es una lectura que lees una vez y duele para toda la vida y que lamentablemente tienen que existir este libro, esta clase de libros, porque si no, muchas personas no creerían. Y a pesar de que existen, siguen sin creer que existen que siguen estas situaciones. Pero pues gracias por levantar la voz y por hacerlo por por muchas de las personas que no lo pueden hacer, que no se han atrevido o que ya no están aquí para alzar la voz. Gracias. Gracias. Y creo que también mucho depende de nosotros y de tratar de vivir sin miedo o vivir con el menor miedo posible. Vivir con muchísimas precauciones, porque aunque nosotras seamos mujeres de tal edad, nada nos exime de toda esta violencia. Muchas gracias, Gaby. Vamos con Sol. Hola Laura, pues qué te puedo decir que no te hayan dicho ya ahorita las chamacas de tu libro, o sea, es impresionante lo fuerte que es. Y voy a hacer el clásico comentario bueno, la clásica intervención de más que duda es un comentario, pero definitivamente al leer tu libro, sí de repente te caen muchos veintes de lo afortunadas que podemos llegar a ser algunas mujeres de no haber vivido algo remotamente cerca de lo que vemos en la novela. Me hizo reflexionar mucho sobre todas estas noticias que vemos de repente del desmantelamiento de bandas de trata de personas donde hay mujeres involucradas y de repente ves a estas mujeres que son unas chavitas que están jóvenes, etcétera, y dices, ¿cómo es posible que ellas hayan accedido a eso? O las hayan llevado a eso. Y en tu novela nos haces este camino doloroso, pero sí también reflexivo y nos abres los ojos a darnos cuenta de cómo llegan muchas mujeres, la mayoría, a este punto. Sí, a lo mejor me vería muy drástica, pero yo sí le daría a leer este libro a una niña de 13, 14 años, porque definitivamente es al menos un grito desesperado en esta sociedad de decirles esto te puede pasar. Sí es muy fuerte, pero creo que peor sería tenerlas con los ojos vendados porque desgraciadamente ni siquiera, dijeras tú, le das un hogar donde no le falte nada o un hogar amoroso, ni siquiera en esos puntos pueden estar a salvo, porque a esa edad, con la inocencia que pueden llegar a tener, cualquier tipo les hace ojos o les cantan una canción bonita y se embelezan y se ciegan y se van de bruces contra una realidad espantosa. No dejaba yo de pensar en muchas situaciones reales que de repente uno conoce, bueno, a lo mejor cuando eres de una ciudad grande no siempre te enteras, pero cuando eres de ciudades pequeñas siempre te enteras de en ese negocio los dueños, es una fachada y los dueños están inmiscuidos en las listas blancas y que son secretos a voces, que todo el mundo lo sabe y están tan inmiscuidos en la política, en el poder, en la policía, que nadie hace nada. Aquí en Mérida, que se supone que es una ciudad de las más tranquilas en todo el país, detectados los locales donde están inmiscuidos en las tratas de blanca y locales que tú ves en cualquier plaza comercial normal. Entonces, pues bueno, nada, yo no sé si tú sí apoyarías esta cuestión de la lectura en chavitas, en preadolescentes de tu libro, o a lo mejor dices, no, pues no quiero meterme en problemas con los papás, o qué, no sé cuál sería tu opinión en este caso con tu libro, porque para mí se me hace un libro muy aleccionador y de abrir los ojos de una realidad horrible, pero es mejor que la lean en tu libro a que la vivan. Gracias, Sol. Buena pregunta. Yo sí lo recomendaría a los adolescentes, pero creo que no para leerlo en soledad, que lo lean con sus padres, porque yo fui adolescente hace 20 años y en mi época los papás, no mi mamá,
pero los papás recomendaban leer a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que hablaba de sexo y promiscuidad y no sé qué, y que si tienes relaciones te va a dar sida y gonorrea y que si dejas que un hombre te vas y te vas a hacer gay. O sea, estas cosas tan horripilantes que lo único que tenían eran prejuicios. Y mi generación creció así, devorándose esos libros únicamente porque hablaban de sexo. Ah, pero el sexo te va a dar sida. Entonces, por qué inundar a nuestros adolescentes con todos esos prejuicios y no hablar de los temas reales? No nada más de mi libro, hay muchos otros libros que son pertinentes en la adolescencia y que más allá de tratar con temas difíciles, pues también pueden abrir los ojos a realidades, a realidades que ellos no van a ver por su propio contexto. Entonces yo sí, me encantaría que lo leyeran, pero me encantaría más que lo leyeran los adultos. Eso creo que horrorizarnos ante lo que sucede, al menos nos va a enseñar que sigue sucediendo y que está ahí, que está al alcance. Como bien dices, pasamos por tal lugar y vemos esos negocios. Y pasamos por la calle y vemos a un niño pidiendo, pero no nos preguntamos dónde están los papás de ese niño, de acuerdo a las condiciones de ese niño, pero si es un niño con ciertas características físicas, entonces sí nos preocupamos. Entonces, creo que también depende mucho de nosotros hacernos de la vista gorda, ¿no? Ante ciertos temas. No vamos a cambiar el mundo, o tal vez sí, pero voltear a ver a los lados siempre, siempre es, pues es lo ideal, al menos para salvaguardarnos un poquito, salvaguardar a los que están alrededor. Muchas gracias. A ti, Sol. Bueno, vamos con Miguelina. Hola, buenas noches, gracias. Laura, mucho gusto en conocerte. Este, ya te dijeron todo, tu libro sí es desgarrador, o sea, te provoca un montón de emociones y frustración y tristeza y todo. Digo, coincido como con los comentarios que todas te han hecho. Yo creo que sí Sí. vivimos en una sociedad muy complicada. También creo que, como diría la gente más grande que yo, o sea, nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Y meter a los chavos, o sea, intentar con los adolescentes como que entiendan como toda esta situación de peligro y demás que a veces se exponen sin querer, o sea, yo lo leía y yo recordaba cuando era pues mucho, mucho, mucho más joven como adolescente y decía, lo inconsciente que es uno, ¿no? O sea, que te vas a la fiesta y digo, por ejemplo, tú no, o sea, creo que la relación, o sea, como manejas la historia, sí es con el celular, pero con mensajes, o sea, no metes redes sociales. Eso creo que ahorita con los que tenemos hijos adolescentes y con los niños que vienen atrás, les cambia todavía peor el panorama, ¿no? Porque ya atrás, o sea, antes era así, como Beto fue enganchándolas a ellas, ¿no? En el parque, con la moto y como, por ejemplo, a Lucero, pues ofreciéndole lo que nunca había tenido, amor, ¿no? Este, protección, seguridad y todo eso. Esa era como la manera de engancharlos. Pero ahora con las redes sociales, digo, sí utilizan eso, pero creo que se magnifica muchísimo más y es hasta más complicado, pues mantenerlos como al límite, ¿no? O sea, Sí. digo, creo que los papás tenemos que estar como muy pendientes de las páginas que ven, con quién se juntan y demás. Pero a veces o sea, es difícil, es como con los infieles, ¿no? Los estás cuidando, pero quien quiere ser infiel es infiel, ¿no? En el momento que Sí. sea. Igual con los chicos ahora. Ya se me olvidó que te iba a preguntar. Pero bueno, la verdad es que es una historia muy triste. Yo no sé, o sea, creo que entre que lloraba y entre que sufría y entre que lo quería dejar pero no lo podía soltar, y entre que piensas y te imaginas el sufrimiento de las mamás, del papá, de la impotencia con la tía, ¿no? Que por ahí decía que hijito, que Dios, ¿cómo decía Sí. algo? Que Dios, Dios, ¿no? ajá, Que Dios exacto, ya. maldita vieja, perdón, pero, Sí, pero sí las hay, sí es cierto, o sea, todas esas personas que están involucradas, dices,
como de qué manera y por qué llegaron ahí, o sea, como que son, pues no sé, como mentes muy complicadas este, de poder definir o sea, es como raro como el pensamiento de esa gente, ¿no? Pero mi pregunta es que ya al final, o sea, ya no entendí. Lucero tenía la pulsera de Nadia, ¿no? Que la tenía que llevar con su abuela, Ah. pero, o sea, ¿sí se la llevó? O sea, es que ya perdón, me perdí ahí como que en el tema entre que estaba en la cárcel y entre que no entendía y entre que la mamá era pues también una muy mala persona y después la mamá de Nancy echándole la culpa. O sea, pobre niña. Pero ya al final, o sea, dije, sí, o sea, sí se la fue a entregar a la abuelita. Y es que ahorita estaban diciendo del Sí, final, ¿no? Del final desgarrador, pero ya, es que ya estaba yo muy triste, de veras, ya lloraba y lloraba y en serio sí me salían ya que mis lágrimas, porque pensaba en muchas cosas, ¿no? Entonces, ya esa parte como que ya me perdí, perdón. sí, al final Lucero le lleva la pulsera a la abuelita de Nadia, porque era lo que le había prometido. Pero O entonces sea, entiendo Lucero, que pasaron como muchos años, ¿no? Ok, sí, sí, ¿verdad? Oye, Laura, y otra pregunta, por ejemplo, para nosotros, o sea, lo que decimos, era como difícil leerlo. Para ti me imagino, o sea, lo que te decían también, fue difícil claro. escribirlo, pero en algún momento no dijiste, no puedo más, o sea, me zafo y mejor pienso en otro tema o en otra investigación, algo, pues es que todo eso es fuerte, o sea, no hay nada que sea menos fuerte, ¿no? Pues lo pensaba mucho, de verdad lo pensé todo el tiempo durante la escritura. Sí pensé si valía la pena escribirlo, pero nunca me di por vencido, o sea, regresaba al manuscrito, regresaba y trataba de ver otras cosas. Em, Quise escribir otra novela de otra cosa totalmente distinta, pero pues, no, mi atención estaba aquí, entonces no desistí, a pesar de que era un tema horrible, es un tema horroroso, ya tenía la historia en la mente. Entonces la cosa ahí era armarla ahora, pero la historia se fue armando en sí misma mientras yo investigaba, de hecho, para la otra novela, ya luego investigando un poco más a detalle para esa. Pero sí, a pesar de que muchas veces pensé que me pregunté constantemente si valía la pena escribir la novela, no me arrepentí al 100%. O sea, me arrepentía cada tanto, pero la novela seguía avanzando, o sea, yo no la soltaba. Y ahorita estás escribiendo algo más, pero algo así de fuerte o ya algo este, como más dulce, como más de que nos alegre, que nos entristezca el corazón, pero también al mismo tiempo que después ya nos lo alegre. Bueno, las que me han leído previamente saben que nunca les puedo alegrar el corazón. Lo lamento, no puedo darles la felicidad que yo no poseo. Y mi literatura de momento es así, entonces sí estoy escribiendo algo, o sea, estoy en la planeación de algo, no escribiendo ahorita así tal cual, pero sí estoy investigando para escribir algo. Y también tiene que ver con los mismos temas que tomo una y otra y otra y otra vez. La violencia, las relaciones interfamiliares, la adolescencia, entonces todo esto siempre son mis temas de siempre. La situación únicamente con cada libro es a ver cómo los mezclo y cómo presento una historia, pero algo amable o por el estilo no se me da, creo que desde que empecé a escribir, bueno, tal vez el libro más entusiasta es Ensayo de Orquesta, pero no se me da el entusiasmo literario. No, discúlpame, es que yo apenas te conocí con esta novela, pero está en mí leerlas, todas las que has leído, porque de verdad que Muchas con gracias. todo y lo doloroso, sí me gusta mucho tu manera de escribir, o sea, sí me atrapas, ¿no? Pese a lo fuerte de la historia, me atrapaste y de veras que yo dije, es el martes, empecé a leerlo el viernes, o sea, y el domingo lo acabé.
o sea, no había manera de que te digo, sufría, pero no lo podía soltar. Pero tienes esa agilidad, ¿no? Y me gusta, o sea, entonces voy a leer todos estos demás libros para la próxima vez decirte, Laura, tarea cumplida, ya los leí todos. Y sí, ya vi que no haces nada bonito para el corazón. Muchas Muchas gracias. Luego lo que me dicen mis lectores es pare de sufrir, porque parece que yo sufro mucho y es lo que pongo en mis libros. Pero pues es que es lo que se me da, ¿no? De momento no se me ha dado la escritura de algo más entusiasta. Ojalá lo pueda hacer y yo seré la más feliz también al hacerlo, pero pues ya veremos qué sale. seguro que sí, porque eres súper joven, entonces todavía te quedan muchísimos años más y muchísimos libros más que escribir. Muchas gracias y mucho gusto. Gracias. Muy bien, gracias, Miguelina. Oye, Laura, está a punto de cumplirse la hora. No sé si tengas todavía tiempito más o si ya te tengas que Sí, ir. ¿Sí? adelante. Ok. Lo que sí vamos a hacer, chicas, es tomar la foto de una vez, porque sé que hay gente que sí se tiene que retirar. Entonces, vamos a tomar la foto. Les doy un segundito para sacar su Ale, librito. dame chance, la tomo porque son dos páginas, ¿sale? Ok, va. ¿Tú la tomas entonces? Ujú. Va, perfecto. Entonces, Sol. Bueno, vamos a ver que pongan su camarita, todos, quítense la lagaña, pónganse ropa si tienen, si no están, si están, no sé, o algo así, pero uno no sabe. Ay, ve, hasta en pareja. Que se acerquen, que se acerquen. Ahí va, 1, 2, 3. Y va la siguiente foto. 1, 2, 3. Muy bien. Ahora sí, ya continuemos. Entonces, muy bien. Gracias, Miguelina. Vamos con Diony. Hola, buenas noches a todas. Buenas noches, Laura. Qué gusto volver a encontrarte en un club de lectura. Esta es mi segunda vez leyéndote. El primer libro que leí tuyo fue el de Una grieta en la noche con Mexicanos por leer el año pasado. Así que fue pues bastante curioso encontrarme contigo en este texto que es pues mucho más largo y aunque como tú dijiste, ¿no? Los temas no son este, para calentar el corazoncito, sino que te lo estrujan un poquito, pues creo que es algo que, al menos en estos dos libros, como que he encontrado esa coincidencia, ¿no? Yo coincido con lo que han dicho muchas chicas esta noche respecto a la crudeza, al dolor, la violencia, la culpa, ¿no? Cómo podemos sentir un poco de impotencia cuando vemos cómo la escuela no hace nada no solamente por Lucero, sino por todas las personas que se han perdido o que dejan de llegar y que parece que no pasa nada porque viven en una situación en la que pues sabemos que las personas están en una situación de pobreza y que parece que es lo más común que dejen de asistir a la escuela, ¿no? Pero también de las autoridades que sabiendo que existe un problema, pues tampoco hacen nada para solucionarlo porque o bien están coludidos o al final de cuentas, pues tampoco pueden hacer mucho porque la misma violencia también a ellos los arrastra y son cosas que podemos entender, pero a pesar de esto, o sea, a mí me causa mucha curiosidad el hecho de que vemos como que toda la vida de Lucero, que es como que la voz que nos cuenta más detalles de toda su vida en general y vemos cómo ha sufrido tanta violencia desde que es una niña, pero también me parece que en Dolores también encontramos a una mujer que ha tenido violencia, ¿no? Que tal vez no tenemos como tantos detalles en la historia de su vida, pero las pocas cosas que nos va contando de su familia y cómo la trataban, creo que es pues no sé, también como que demuestra cierta violencia de machismo, ¿no? De cómo la trataban a ella, como mujer, de tal vez de que no iba a lograr superarse o de que ya lo logra, pues ahora tienes más responsabilidad, de pasa esto con Nancy y es tu responsabilidad por no saber ser madre. Y es que, pues Nancy, o sea, como que tratar todos estos temas de cómo el machismo también ejerce tanta violencia en todas las mujeres, ¿no? Y Dolores no está exenta también de esta violencia y tal vez si hubiéramos sabido más, tal vez tendríamos como que, pues una historia bastante semejante a la de Lucero en esa cuestión, ¿no? De cómo la violencia va marcando su vida. Pero lo que a mí me gustaría preguntarte es acerca de las familias, porque creo que también las familias que aparecen aquí, Ujú.
o sea, como que no apoyan a nuestros personajes, ¿no? O sea, bueno, la mamá de Lucero, pues para nada la apoya, ¿no? Por lo que pasa con su papá y su hermano. Y desde el principio vemos que no puede contar con ella y Lucero lo sabe desde siempre, ¿no? Pero me sorprendió mucho que en el caso de Dolores y su esposo, cuando ellos se encuentran en esta situación, en lugar de que sus familias los apoyen, pues no encuentran eso, ¿no? Sino que muy por el contrario, son atacados. Entonces, no sé, me gustaría saber por qué tomaste esa decisión de, pues, representar ese tipo de familias, ¿no? Ay, Diony, muchas gracias por estar aquí una vez más, ahora con una novela. Y bueno, son dos situaciones totalmente distintas. Los contextos de Nancy y Lucero no se parecen y como mencionaste y también comentamos hace un momento, las desapariciones son visibles o son importantes dependiendo de quién desaparezca. Y es el caso de estos adolescentes. Desaparece Nancy y todo el mundo se concentra en eso porque es una alumna con características superiores a Lucero. Y cuando Lucero deja de ir, pues probablemente nadie preguntó por ella, ni su propia madre. Entonces, ellas vienen de situaciones totalmente distintas. Sin embargo, no es que la familia de Dolores sea mejor que la familia de Lucero, porque también que detonó en Nancy el cuidado excesivo de sus padres, o no tan excesivo, el cuidado normal de sus padres, para que ella quisiera irse. Entonces también esas dinámicas familiares, yo pensaba en ellas bastante porque no se trataba, al momento de la escritura, no se trataba de estigmatizar a Lucero o decir que todas las niñas con su condición están destinadas a eso, ni de estigmatizar a la familia de Nancy pensando que todas las niñas con padres que las procuran o las cuidan van a hartarse de ese cuidado y van a huir de la casa. Pero sí hay mucho de esas dinámicas familiares con violencia pasiva, de la familia de Dolores, como si no eres capaz de cuidar a tu propia hija y quieres cuidar a los hijos ajenos en el kinder. O de la familia de su esposo, que si bien no ayudaban, no los perjudicaban tanto, pero tampoco se convirtieron en una red de apoyo. Entonces, creo que al final, ante una situación así, las familias sacan mucho de sí. Pueden sacar lo mejor, que podría ser organización y tratar de brindar apoyo, o lo peor, que en el caso de estos, pues de estas dos familias, principalmente la de Dolores y su esposo, es lo que sucede, porque pues la familia de Lucero ya estaba mal desde un principio. Y también durante la escritura yo pensaba en eso, cómo se reacciona ante algo así. Y pues sí, o sea, fui yéndome casi por el peor escenario en cada uno. Pues muchas gracias, Laura. Yo creo que, pues sí, definitivamente, además de lo que me planteas ahora, creo que también eso hace que las redes que se forman como con personas externas, como las mamás buscadoras, sean tan importantes, ¿no? Y como que cobren esta relevancia que vemos, que es una realidad, que al final de cuentas formas comunidad con personas que han vivido lo mismo que tú o están pasando lo mismo que tú y tal vez por eso puedes crear un lazo de empatía pues mucho más fuerte y que al final de cuentas son los que pues al parecer dan más resultados, ¿no? Así que, bueno, nada, Elena, agradezco que nos estés haciendo todos estos comentarios. Creo que me ayudan bastante a profundizar con respecto a lo que leí. Y aunque es un tema duro, pues creo que es un libro bastante recomendable para que todos conozcamos un poquito más acerca de la situación de muchas personas en nuestro país. Gracias, Jenny. Y ahorita cuando mencionaba sobre las madres buscadoras que aparecen en este libro, pues Dolores al principio no quería ir, estaba un poco renuente, estaba en shock, entonces el shock a ella le duró muchísimo tiempo. Y si bien encontró información valiosa a través de la compañerita, no era su lugar. Creo que también eso pasa mucho cuando se atraviesa por una situación así. Hay gente que inmediatamente busca esas redes de apoyo y otras que en medio de toda su confusión, ira, dolor, tristeza, de todo este mar de emociones y de situaciones, pues no acuden. Entonces, también yo pensaba, bueno, una mujer con las características de Dolores, ¿qué haría? ¿Iría? ¿Se uniría a un colectivo? Siempre es mucho más complejo.
inevitablemente es un proceso de duelo el que viven. Sí, Muy bien, totalmente. vamos con Pato. Laura, pues muchas gracias por tu libro. Que como dicen aquí es duro, pero pues hay que leer este tipo de literatura porque es lo que pasa. Entonces no podemos sacarle la vuelta a las cosas nada más sería cegarnos a la vida también. Mi pregunta es así como a tu tonta. Eh, ¿Vas a sacar audiolibro? ¿Están trabajando en audiolibro o algo? Sí, sí, Eh, Pato. Va a ser un audiolibro en Audible. Debería Ajá. salir este año. Pero sí, está contemplado para libro, para audiolibro. Y eso Muchas está, gracias. muchos ¿Perdón? de mis lectores por los audiolibros, porque van en el coche, van escuchando, y también me lo dijo mi roomie hace mucho tiempo, que hay muchos adultos mayores que ponen el audiolibro. Entonces Sí. eso me parece genial, que puede existir en otros formatos. Sí, es genial porque me encanta leer, me encanta leer, pero tengo dificultad Sí, en la atención. Entonces, si pongo dos sentidos, que es audio y lectura, es muchísimo más fácil para mí. Es así como, wow, puedo disfrutar de los libros. Este, si no es muy lento, es muy sí, lento. Ujú. Entonces, que existan estas herramientas para mí es excelente. Por eso te pregunto para volverlo a leer y que sea como más llenador. gracias. No será con mi voz, o seguramente encontrarán una voz igual de bella en la mía. Ah, qué chiste. Ok, muchísimas gracias. A ti, Pato. Muy bien, digo, ya no tenemos más preguntas. Y para cerrar, Laura, a mí me encanta poder platicar contigo porque he leído todos tus libros, al menos todos los publicados sí, todos. Lo único que no has leído Eh, es ¿Es cuál? mi diario. Ah, tu diario, ay, no, ese, mira, chisme, chisme, estaría increíble, pero veremos, amiga, veremos. A mí lo que me gusta de haber ya leído todos tus libros es que puedo encontrar ciertos guiños o ciertos detalles que tiene tu escritura y este comentario ya te lo había hecho, pero me gusta que sigues teniendo esa relación de hermanos ahí, Ujú. una relación de hermanos ahí, ya sea o sea, de conflicto, ya sea de falta, ya sea pues hasta como de forma siniestra en alguno de los relatos de una grieta. Entonces, me gusta mucho que le seas también fiel a esos detalles y sin duda, como ya te dije al inicio, em, te voy a seguir leyendo, te voy a seguir recomendando. Espero y la gente que no ha leído Niebla Ardiente, que no haya leído Ensayo de Orquesta, Época de Cerezos, Una Grieta en la Noche, que se animen porque son excelentes libros. Y pues a nombre de Jauriel Lectora, de Sol, de Ariel y de mío propio, muchísimas gracias Laura por estar aquí con nosotros, por platicar de El lugar de la herida, que a mí también me Y encantó la portada. Y pues nos seguimos viendo. Espero y encontrarme en alguna fil contigo y felicitarte en persona. Y pues muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. muchas gracias. Y sí, les confirmo para quienes preguntaron, mañana es la presentación, la primera presentación de la novela aquí en la Mauricio Char a las 7 de la noche. También les confirmo, les reconfirmo que ustedes son el primer club de lectura. Entonces estoy muy emocionada de que así haya sido, porque son un club extraordinario. Y sí, Ale, son los temas que yo tomo una y otra y otra y otra vez y lo único que hago es echarlos en la pecera, revolver las bolitas y sacar y configurar una nueva historia. Pero son los que me interesa explorar. Definitivamente, creo que a mí lo que me interesa como autora es la construcción de obra más que la publicación de libros. Y me encantaría que por ahí fuese mi labor a la tala de árboles,
estuviera relacionada con eso, con una construcción de obra que está muy vinculada con estos temas. Entonces, gracias a lectoras tan atentas como tú y todas ustedes que hacen que escribir y pasar por esto valga la pena, pasar por todo el suplicio de hacer un libro que luego yo decía, no lo voy a publicar, sí lo voy a publicar, no lo voy a publicar, pues al final sí se publicó y pues ya le corresponde a los lectores decidir qué pasará con él. Larga vida a tus letras, Laura. Muchísimas gracias. Te agradecemos nuevamente. Y sí, léanla, léanla, léanla. Muchas gracias. Gracias a todas. Ahora sí ya pueden leer. Gracias. Sí, totalmente. Un